los bendiga, amigos, hermanos que nos ven a través de esta plataforma. Sean bendecidos también de parte nuestra de la Iglesia Conexión de Fe. Y también a ustedes, hermanos, Dios los bendiga, gracias por venir. Hoy es un día no común, ¿sí? Hoy en día muchos cristianos alrededor del mundo nos reunimos para celebrar el Día de Resurrección, ¿sí? Es un día muy importante donde celebramos que hace más de 2000 años Jesús murió, pero un día como hoy resucitó. Amén. Y eso nos debe llenar de alegría, de gozo, que Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, hermanos, nosotros no tendríamos la vida eterna. Definitivamente. ¿Sí? Así que ese es un motivo muy grande para celebrar el día de hoy. Vamos a orar para empezar este tema. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu presencia con nosotros que nos acompaña. Señor, queremos que tú nos hables a través de tu palabra, que nos ministres. Queremos estar hambrientos a lo que tú nos vas a hablar, a lo que tú nos vas a desafiar. Quita toda distracción de este lugar, Señor, y declaramos, Padre, que nuestra mente está sometida a la cruz de Cristo. Declaramos que hoy saldremos animados, fortalecidos, Señor, que tu palabra nos va a hablar, que vamos a hacer cambios en nuestra vida, que vamos a comenzar a mirar la vida con otro propósito, con otra perspectiva, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, que están aquí, y también yo bendigo a aquellos que no han podido venir por muchas diferentes razones que tú conoces, Señor. Sé tú con ellos también hablando a sus vidas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir el libro de Juan 20. Ese es el capítulo que el pastor estuvo hablando también al comienzo. Juan 20, que habla de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Juan 20, del 19 al 22. Yo la tengo en mi PowerPoint. Ahí en la segunda PowerPoint está el texto completo. Juan 20 del 19 al 22, voy a dar lectura en la versión NTV, pero si usted tiene su versión ahí, léalo nomás. Dice: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Subraye esa parte, puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Amén. El tema del día de hoy se titula Beneficios de la resurrección de Jesús. ¿Qué beneficios tenemos nosotros como cristianos a través de la resurrección de Jesús? Y este es un pasaje muy hermoso que, como ya sabemos y conocemos, cuando Jesús resucitó, aquí menciona que al atardecer Jesús se le presentó a sus discípulos, a todos, ¿no? Porque cuando Él resucitó, primero se le apareció a algunas personas en el camino, ¿verdad? Pero en este pasaje nos menciona que Jesús se les presentó a todos sus discípulos. Y ellos estaban, es bien interesante mencionar, ¿no?, que ellos estaban reunidos, ¿no? Y vamos ahora a ver por qué estaban reunidos. Pero antes de esto quiero contarles, cuando un famoso presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, declaró la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, dice que los historiadores comentan que muchos hombres y mujeres, al no saber leer ni escribir, pasaron mucho tiempo siendo esclavos. Imagínense, ¿no? El presidente dictaminó ya, en este caso eran las personas negras, ¿no? Ya no eran esclavos, sino eran libres. Pero dice que al no saber leer y escribir, estas personas
Pasaron muchos años trabajando, siendo sirvientes, y no se enteraron que ellos tenían beneficios, que ellos eran ahora libres, ¿no? Y que tenían privilegios ahora porque ya eran ciudadanos comunes y corrientes. Y muchas veces, hermanos, pasa esto también con nosotros, como cristianos. ¿Cómo? Porque nosotros conocemos a nuestro Dios. Y muchos cristianos no saben los beneficios que tenemos como cristianos, los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Muchos ignoramos cuáles son esos privilegios ahora que somos sus hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que en esta Semana Santa nosotros tenemos que recordar eso, ¿no? Que hay beneficios para nosotros, que hay privilegios, que hay buenas nuevas para nosotros también como sus hijos. No en vano Jesús resucitó, sino que Él vino para darnos una vida eterna allá en el cielo y también para disfrutar la tierra aquí. No solamente digamos, ay, sí, yo soy cristiano para llegar al cielo. Claro, esa es nuestra meta. Nuestro propósito es llegar al paraíso, a la tierra prometida, porque la Biblia lo dice así. Pero también Dios, Jesús nos dijo que tenemos también que estar en la tierra y disfrutar la vida en la tierra. Tenemos que disfrutarla. Jesús fue a la cruz para ganar ciertos beneficios para nosotros. Jesús fue a la cruz para ganar ciertos beneficios para nosotros. Y también para sus discípulos, la resurrección fue un cambio total para ellos. Para sus discípulos también fue un cambio total. Y vamos a ver el primer beneficio, ¿sí? Ese es el texto, el siguiente, es la paz. Primer beneficio que vamos a ver aquí, según este capítulo que acabamos de leer, es la paz. Y la Biblia lo menciona en ese mismo texto, en el versículo 19. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, pero porque tenían miedo de los líderes judíos. Entonces, hermanos, veamos aquí cómo es el panorama, la situación. Jesús había sido enterrado, los discípulos se habían refugiado en una casa, y es bien interesante darse cuenta que la Biblia menciona que las puertas estaban bien cerradas. O sea, ellos se habían encerrado, no querían salir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos tenían miedo de los líderes judíos. Ellos tenían miedo de que a ellos, ahora que Jesús ya no estaba con ellos, los romanos, los líderes judíos vinieran y los encarcelaban a ellos. Ellos tenían miedo de que los vayan a crucificar como a su maestro. Ellos tenían miedo, decían, ahora ya no está Jesús con nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros? Estamos con miedo, nos pueden perseguir, nos pueden arrestar, nos pueden encarcelar, nos pueden azotar, porque saben que somos sus discípulos. Ellos estaban con un gran temor, con un gran miedo. Pero de pronto, hermanos, en ese momento de tristeza, en ese momento de muchas preguntas, dice que se les apareció Jesús. Y dice que se les apareció ¡plum!, en medio de ellos. Jesús se les apareció y lo primero que les dijo es: la paz sea con ustedes. Paz. Paz en medio de los miedos. Paz en medio del temor. Jesús les saludó y les dijo, como en hebreo se traduce shalom. Shalom es paz. Shalom es tranquilidad. Entonces, los discípulos tenían muchos miedos, muchas dudas, y ese shalom les dio esa paz que ellos necesitaban, ¿no? La paz sea con ustedes, shalom. Jesús les dijo, shalom, la paz sea con ustedes. Ellos estaban con miedo, temor, y ahora van a venir, nos van a perseguir, nos van a arrestar. Y pum, Jesús se les apareció en medio de ellos y les dijo paz. Paz en medio de sus miedos. La Biblia nos menciona que Jesús es el príncipe de paz. Uno de los nombres de Jesús es el príncipe de paz. Entonces, hermanos, es interesante ver que en medio de nuestros miedos, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias, Jesús nos promete su paz. Y ahí lo vemos en ese escenario cuando los discípulos estaban con temor.
un temor natural, un temor humano, porque obviamente ellos tenían miedo porque ya no estaban con Jesús. Imagínense, ellos habían visto a Jesús, ver sus milagros, hablaban con Jesús, y uno diría, pero ¿por qué no están fortalecidos en fe, orando ahí, haciendo vigilia o ayuno en ese cuarto, en esa casa? No, al contrario, tenían miedo. Y como nuestro Señor, ¿no? Nuestro Señor siempre nos promete darnos paz en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de las preguntas. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esa paz que Él nos promete. Hermanos, escuche bien, la paz no es la ausencia de los problemas. La paz no es la ausencia de los problemas. La paz es la presencia de Jesús en medio de esos conflictos y esos problemas. Eso es la diferencia. La paz no es la ausencia de los problemas, porque Jesús dijo en Juan, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido este mundo. O sea, Jesús ya les había advertido a sus discípulos y lo había dejado plasmado en Juan, que en este mundo, mientras estemos parados en esta tierra, va a haber conflictos, va a haber miedo, va a haber persecución, va a haber temores. Pero Jesús prometió darnos de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Esa paz que el hombre no la puede entender, que es una paz que viene de arriba, del cielo, no es una paz natural de mi carne, porque mi carne naturalmente no fluye en paz. Tengo que tener la paz de Dios para yo estar tranquilo y confiar en Él. Entonces, hermanos, cuando tengamos problemas, cuando habrá situaciones difíciles, pídele al Señor que te acompañe en esos momentos difíciles de miedo. Pídele, porque Él ha prometido estar contigo. Y cuando tú dices, Señor, ven conmigo, estate conmigo en estos momentos de miedo, el Señor te va a decir, Shalom. Shalom María, Shalom Juan, Shalom Pablo, Shalom Roberto. Porque Él ha prometido su Shalom para ti, su paz. Y qué hermoso es saber que nosotros servimos a un Dios que nos promete dar paz. Qué lindo, ¿verdad? Esa paz que no realmente a veces no entendemos, pero que si le pedimos al Señor que nos dé, Él nos va a dar esa paz. Hoy el mundo, la gente allá afuera no tiene paz. Hoy el mundo, la gente allá afuera vive en conflictos, vive en miedos, en temores. Y muchos de esos miedos y esos temores los llevan ¿a qué? A buscar a los brujos, a los santeros, a buscar las cartas, ¿verdad? Mucha gente va y busca al tarot, ¿no? A buscar, léeme la mano, léeme la carta, a ver qué me espera en mi futuro, tengo una situación difícil. Y eso, delante de los ojos de Dios, está mal, está prohibido. Un hombre o una mujer temerosa de Dios no debe consultar brujos, ni mucho menos permitir que le lean la mano y que le lean las cartas, ¿no? Porque eso es una abominación, dice la palabra de parte de Dios. Entonces el mundo está desesperado por paz, pero busca una solución que no es la solución. La solución para este mundo es Jesús, el príncipe de paz. Él es la solución. Por eso nosotros tenemos que saber que la aflicción va a estar, los problemas van a estar, pero el Señor ha prometido estar conmigo en medio de esa aflicción, como lo estuvo con sus discípulos cuando tuvieron temor. El temor va a venir en cualquier momento, nos va a tocar la puerta, pero en medio de esos momentos, Shalom, el Señor vendrá con un Shalom. Shalom, amado hijo, Shalom, amada hija. Shalom, busca el Shalom de Dios, busca el Shalom de nuestro Señor. Segundo beneficio que encontramos en estos pasajes es la alegría. La alegría, y lo vemos en Juan 20:20. Dice, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Tremendo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de sus pies. ¿Y qué pasó con sus discípulos? ¿Se pusieron a llorar? ¿Se pusieron a tener miedo? No, les produjo la presencia de Jesús en medio de ellos, les produjo alegría. Tremendo, hermanos.
O sea, ese miedo se fue, porque vieron a su Señor allí en medio de ellos. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús trajo alegría al corazón de sus discípulos. La resurrección de Jesús trajo alegría al corazón de sus discípulos. Jesús no solo vivió, murió y resucitó para que vayas al cielo, sino para que disfrutes alegría aquí en la tierra también. Entonces es importante saber que la presencia de Dios en mi vida tiene que producir alegría. La presencia de Dios tiene que producir alegría. Primero es paz, luego es alegría, como lo hicieron los discípulos, ¿no? En ese momento, imagínense ver a su Señor y ver las marcas de sus manos y de sus pies. Obviamente no podían tocarlo, ¿no? Porque Jesús tenía que ser santificado. Pero al verlo, la sola presencia de Jesús en medio de ellos les trajo alegría y gozo, hermanos. Y eso es lo que debe producir la presencia de Dios en tu vida, alegría y gozo. Como dice la Biblia, que tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. Gózate, gozosos, dice la palabra del Señor, regocíjate. Tercer punto que vamos a ver en este versículo también, lo vemos en Juan 20:21. Y es el propósito que Jesús les mostró a sus discípulos. Juan 20:21. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Muchas personas viven en la tierra sin ningún propósito. Solo existen. No tienen un propósito, un rumbo en la tierra. Hermanos, entienda bien, la persona más pobre en el mundo no es aquella que no tiene dinero. La persona más pobre en el mundo es aquella que carece de un propósito en la vida. El dinero no te puede dar propósito. El dinero no te puede dar alegría. El dinero no te puede dar la paz. Quien te puede dar alegría, paz y propósito es Jesús en tu vida. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esto muy claramente. La ausencia de Dios en nuestra vida es como un hombre y una mujer que no sabe a dónde va, no sabe qué rumbo caminar, qué rumbo irse. El propósito para un hombre y una mujer tiene que ser mucho más importante que la fama, tiene que ser más importante que la fortuna o un buen trabajo, ¿no? Porque solo el propósito nos puede dar un sentido y significado a nuestra vida. No es la fama, no es la fortuna, no es el dinero, no es el buen trabajo, sino es el propósito que podemos encontrar un sentido y un significado a nuestra vida. Busquemos ese propósito, hermanos. Encaminémonos a buscar ese propósito. Sin propósito, nuestra vida carece de sentido. Sin propósito, nuestra vida carece de sentido, carece de significado, solo existiendo, pero no estamos viviendo. Qué triste, ¿no? Que hay gente que solamente existe, pero no vive, no disfruta, no tiene paz, no tiene alegría, no tiene una dirección, a dónde ir, cuál es su meta, no tiene nada de eso en su vida. Jesús en el versículo 21 les dijo a sus discípulos: yo tenía una misión. Ahora esa misión es de ustedes. Yo tenía una misión, les dijo Jesús. Ahora esa misión es de ustedes. Yo tenía un propósito, le dijo Jesús. Ahora ese propósito es de ustedes. Ahí está la clave, hermanos, que encontramos un propósito que Jesús les dio a sus discípulos en ese encuentro. Les dijo: como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Como yo tenía una misión, ahora esa misión es de ustedes. Como yo tenía un propósito, ahora ese propósito es de ustedes. Tremendo. Jesús les dio y les impartió propósito a sus discípulos en esa habitación. Yo tenía una misión, les dijo Jesús. Ahora esa misión
está en tus manos. Yo te las doy. Toma esa misión. Te toca a ti ahora continuar con esa misión. Yo tenía un propósito, cumplí ese propósito, pero tú tienes que continuar con ese propósito aquí en la tierra. Porque Jesús ya estaba pronto a partir al cielo. ¿Recuerdan? Él ya no iba a estar más tiempo con ellos. Entonces Jesús tuvo que impartirles un propósito a sus discípulos, un sentido de su vida, una dirección. Los tuvo que afirmar, los tuvo que animar, les tuvo que dar paz a su corazón que estaba turbado, asustados. Recordemos que los discípulos estaban encerrados en una casa, escondidos, no tenían propósito, no tenían sentido en la vida, carecían de llamado, habían perdido la esperanza en ese momento que su Señor se les había ido. Pero Jesús se les aparece y les dice: así como tuve ese propósito, yo les doy ese llamado. Ahora ustedes tienen una misión, tienen que enfocarse en ese llamado y esa misión. Hermanos, todos nosotros, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús, hay un propósito en tu vida. Cuando no conocíamos a Dios, no teníamos un propósito. No conocíamos ese propósito. Pero desde el momento que tú le dices: Señor, ven a vivir a mi corazón, te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y Salvador, hay un propósito que entra a tu vida. Y Jesús te dice: como yo cumplí mi propósito, ahora, Juanito, Juanita, yo te entrego ese propósito, que tú lo continúes. Anda, continúalo, sigue con ese propósito. Las personas que no tienen propósito es una vida vacía, una vida que carece de sentido. Pero Jesús, hermano, resucitó para que tengamos un propósito. El propósito es importante en la vida de cada creyente. Tu vida tiene un propósito, tu familia tiene un propósito, tu negocio tiene un propósito, tus estudios tienen un propósito. Todo lo que haces aquí en la tierra tiene un propósito. Tu emprendimiento tiene un propósito. Un cristiano y una cristiana temerosa de Dios tiene que ver la vida así. Todo lo que yo haga tiene un propósito. Aún el dinero que Dios me bendice tiene un propósito. Yo tengo que usarlo para el propósito por el cual Dios me ha llamado. Nada es mío, nada me pertenece. Nada me pertenece. Pero ese propósito va a cambiar todo en la vida, hermanos. Tenemos que caminar en este mundo sabiendo que yo tengo que seguir las pisadas de Jesús, pero que Jesús me ha dado una misión, me ha dado un propósito. Ese emprendimiento, ese negocio, tu familia, todos tenemos un propósito en la vida, hermanos. Y hay un propósito muy importante que en la Biblia Jesús no menciona, y que les dio ese propósito en Mateo 28. Cuando Jesús estaba ascendiendo ya al cielo y reunió a sus discípulos, ¿qué les dijo? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautícenlos, enséñenles, ¿verdad? Hagan discípulos. Ese es el propósito que Jesús le dio a sus discípulos. Vayan y multiplíquense en otros discípulos. Un discípulo sí se puede multiplicar en otro discípulo. Un creyente no se multiplica. Porque un creyente no es una persona comprometida con Dios. Un discípulo sí. Jesús vino y formó discípulos, no creyentes. Un creyente puede estar sentado, mirar, sale y hace su vida como le da la gana. No hay un cambio en su interior. Pero un discípulo sí, porque entiende su propósito, su misión. Mi misión aquí en la tierra, nuestra misión para todo cristiano en el mundo es: predica el evangelio. Esa es nuestra misión número 1, porque esa misión y ese propósito se lo dio Jesús a sus discípulos. Vayan, salgan, muévanse y hagan discípulos. Hagan discípulos. Entonces, hermanos, necesitamos entender que hay un llamado y un propósito muy importante en mi vida: hacer discípulos.
Primero tiene que haber ese cambio en mi vida. Si mi familia no es cristiana, pues yo tengo que ser intencional. Número 1, en orar por ellos. Y número 2, en llevarles el evangelio. Si Dios me dio la oportunidad de emprender en un negocio, y yo soy la persona que administro o el dueño de ese negocio, y tengo trabajadores en mi empresa, pues mi propósito tiene que ser orar por mi negocio, orar por mis trabajadores y mostrarles el amor de Dios a ellos también. Tengo que tener una visión del reino, no de la tierra. Si yo estoy en un centro de estudios y me estoy estudiando, preparando, entrenando para algo, una carrera o algo, yo tengo que entender que Dios me ha colocado ahí con un propósito. Si Dios te lleva a la universidad, es con un propósito. Obviamente, estudiar una carrera te va a ayudar mucho, pero lo que te va a hacer más grande delante de Dios es que tú evangelices a los compañeros que tienes a tu lado. Cuando un joven y una señorita entiende cuál es su propósito dentro de la universidad, Dios lo va a usar. Dios lo va a respaldar. Yo estuve un tiempo en la universidad, no terminé mi carrera, pero el tiempo que Dios me dio, yo pude ayudar a unos cuantos compañeros que estaban así, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque iban a otras iglesias. Y fue para mí, mis 18, mis 19 años, fue ese tiempo donde tuve tanta pasión por Dios, que cuando Dios me llevó a la universidad, tenía fuego en mi corazón, que me daba cólera a veces que los maestros ateos hablaran cosas que no eran bíblicos, y me llenaba de cólera ahí sentada en mi asiento, y yo decía, no puede ser. Y en los breaks o en los cambios de curso de profesores, ahí conversaba con mis compañeras, con un compañero, y les hablaba del amor de Dios. Y pude yo ser testigo de que Dios usa a los jóvenes cuando tienen ese propósito. Yo entendí mi propósito. Luego Dios me llevó a un trabajo secular. Y en ese trabajo secular pude también evangelizar a mis compañeros de trabajo. Porque yo entendía mi propósito. Y no solamente mis jefes, que sabían que era cristiana, me decían, en ese tiempo me decían Nancy, porque Nancy es mi primer nombre, me decían, Nancy, ora por mí, por favor. Ora por mi matrimonio. Ora por mi esposa. A ti, Dios te escucha más a ti que a mí. Pero yo le decía, pero tú también puedes entender el amor de Dios y le aceptas en tu corazón. Pero había ese respaldo de Dios. Yo sentí ese respaldo, hermano. Y yo entendí desde muy joven que mi vida tenía un propósito. Y luego Dios me llevó a las misiones. Y ahí pude llevar más el propósito de Dios. Pero Dios me tuvo que formar, Dios me tuvo que entrenar, Dios me tuvo que capacitar, Dios me tuvo que llenar de su propósito para yo entenderlo. Y es un peldaño a la vez. El propósito es importante en nuestras vidas, hermanos. Todo lo que hagas en esta vida, enfócate en tu propósito. Si tú no tienes propósito, tu vida va a ser igual como el mundo, igual como cualquier persona. Pero si tú tienes un propósito por el cual Dios te ha dado y te ha plantado en un lugar, enfócate en tu propósito. Y nuestro propósito como cristiano, ¿cuál es? Ir y predicar el evangelio. Predica. Así no tú digas, ay, pero soy nuevecito, tengo recién una semana de convertidos, pero lo poquito que uno sabe, hermanos, abre la boca. Y no vas a ser tú, el Espíritu Santo te va a respaldar a través de tu boca. Porque Dios usa no a los capaces, si Dios usa a los que tienen el corazón de ser usados, que tienen la intención. Podemos tener miedo, temor, sí, porque es normal. Los discípulos tenían miedo, tenían temor y era normal. Pero ahí Jesús se les apareció y les dijo shalom, paz sea con ustedes. Les dio esa alegría y también les dio un propósito en la vida. Hermanos, tú tienes que orar. Si tú no sabes cuál es tu propósito, nuestro propósito como cristianos es evangelizar, pero hay muchos propósitos que Dios también te va a dar en tu vida. Ora y que Dios te revele cuáles son esos propósitos que Dios tiene para tu vida. Dios me lo mostró a mí cuando fui joven y aún sigo aprendiendo y sigo buscando también llevar ese propósito de Dios. Pero Dios nos va a dar a medida que tengamos hambre de Él.
A medida que tengamos pasión por Él, Dios nos va a mostrar ese propósito. Y Dios va a abrir puertas donde a otros se les han cerrado. Dios te va a abrir puertas a ti. Dios va a proveer donde antes no había escasez. Dios te va a dar más, te va a multiplicar los recursos. Porque hay que buscar ese propósito en nuestra vida. Y cuarto beneficio que encontramos en este pasaje es poder. Poder. Juan 20:20. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Jesús en ese momento, cuando estaba con sus discípulos, les impartió el Espíritu Santo. Y vamos a entenderlo también en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Perú, en Cieneguilla, ¿en dónde más? En la China, en Japón, en todo el mundo donde Dios te lleve, serás testigo de Dios, serás testigo de Él. Y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, este poder es el poder que da el Espíritu Santo. Y ahí lo acabamos de ver en estos dos versículos. El poder del Espíritu Santo. El día miércoles en la vigilia hablamos de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuán importante es conocer y entender al Espíritu Santo. La función, el rol que tiene el Espíritu Santo en mi vida. Era necesario que Jesús partiera, porque si Jesús no hubiera ascendido a la tierra, el Espíritu Santo no hubiera descendido. Perdón, Jesús no hubiera ascendido al cielo, el Espíritu Santo no hubiera descendido a la tierra. Era tan importante, por eso Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya. No, maestro, no te vayas, quédate más tiempo con nosotros. Es necesario que yo me vaya. Tengo que estar al lado de mi Padre. Pero no van a estar solos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo que estará con ustedes. El Espíritu Santo será su consolador, su guía, su protector. Es necesario. Ustedes van a gozar del Espíritu Santo, pero si yo no subo, Él no puede bajar. Por eso Él tuvo que ascender, para que el Espíritu Santo descendiera. El Espíritu Santo, hermanos, nos da la habilidad, nos da la sabiduría, la capacidad y nos da el poder para cumplir el propósito que Dios nos dio. Nos da el poder para cumplir el propósito que Dios nos dio. Tantos beneficios para un cristiano del Espíritu Santo. ¿Cuántos beneficios que tenemos nosotros como cristianos? Cuando los discípulos en ese momento recibieron el Espíritu Santo, sus vidas fueron transformadas. Esos hombres que eran personas corrientes, comunes, ordinarias, que no tenían algo wow, como Jesús, ¿no? Tremendo poder. Empezaron a ser personas capaces, empezaron a ser personas valientes, empezaron a ser personas extraordinarias. Imagínense el gran cambio que tuvieron ellos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia lo menciona en Hechos 1:8. Desde ahí, la vida de esos hombres y mujeres cambió totalmente. Comenzaron a hacer milagros, comenzaron a predicar y multitudes se convertían a los pies de Cristo. Y la Biblia todavía menciona que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra. ¿Cuántos quieren que su sombra sane a los enfermos? Tremendo. Tremendo. Aún la sombra. Imagínate, tú caminas y tu sombra y la gente toca la sombra y ¡pum! Un paralítico se levanta. Uno que estaba en cama se levanta saltando. Imagínense, pero eso, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo en la vida de ellos. Sin el Espíritu Santo ellos no podían hacer eso.
Por eso es necesario entender cuán importante es el Espíritu Santo en tu vida. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo y fluyes, Dios va a usar tu vida de manera extraordinaria. Tu vida no va a ser igual. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a tener un propósito tan claro, una meta tan clara en esta tierra, que Dios te puede usar con don de sanidad, con milagros, con profecías, con tantos dones Dios te puede usar. Que tú eras un antes tímido, retraído, pero cuando fuiste lleno del Espíritu Santo eres un hombre con tanta autoridad, con tanto poder, con tanto entusiasmo, que no te importa lo que dirán las otras personas. Estas personas, estos discípulos, eran personas humildes. Pedro era un pescador. Eran personas en su momento quizás torpes para hablar. No tenían nada extraordinario, pero Jesús vio algo en ellos. Eran comunes. Es como decir un vendedor de papa. Una persona que limpia los parques, trabajador público de las municipalidades. Personas que pasan desapercibidos para muchos de nosotros, pero Jesús, imaginemos que escogió de ellos a sus discípulos. Tremendo. Tremendo, gente que nadie daba un peso por ellos. Jesús vio algo y dijo, ellos tienen un corazón moldeable, que tienen hambre, a ellos yo los voy a usar. Estuvieron con Jesús, se equivocaron muchas veces, no entendían el propósito de Jesús, porque muchas veces Pedro mete la pata, a veces metía la pata cuando estaba con Jesús. No, maestro, no vayas a la cruz, ¿por qué vas a sufrir? Apártate de mí, Satanás. Que te diga así Jesús, tremendo, ¿no? Es que en ese momento Pedro no entendía el propósito de Jesús en esta tierra. Pedro tuvo que aprender, se equivocó, metió la pata, habló de más, fue reprendido por Jesús, pero ahí continuó Pedro. Y cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro fue un pilar, un hombre, un apóstol muy importante dentro de los discípulos. Pedro fue un hombre tremendo. Pedro, Juan, todos los discípulos llegaron a transformar ese tiempo toda la gente. Y si esos discípulos no hubieran salido al mundo a predicar, nosotros no estuviéramos aquí. Ellos tuvieron que recibir ese poder para salir, para tener la fuerza, para sacarse la timidez, el miedo y salir y predicar. Y Dios los usó con sus dones y los talentos. Tremendo, hermanos, tremendo. Y esos son 4 beneficios que vamos a aprender en esta mañana, hermanos, que solamente he extraído de esos pasajes bíblicos, pero hay muchos más beneficios. Si usted puede leerlo, puede hacer un estudio personal. Pero 4 beneficios me quiero enfocar en esta mañana según este pasaje que hemos leído. Pero para obtener estos beneficios, hermanos, necesitamos tener una relación con Jesús. Si no tenemos un encuentro con Jesús, una relación con Jesús, no va a pasar nada. Saulo, antes era un perseguidor, un asesino de cristianos. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco, su vida fue cambiada. Cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro con Jesús, su vida cambia, su propósito cambia, sus prioridades cambian, su todo cambia. Y Pablo fue un apóstol muy importante también que Jesús usó en la tierra. Un apóstol, un pastor, un plantador de iglesias, un misionero. Tuvo muchos atributos Pablo, pero él tuvo que tener ese encuentro cara a cara con Jesús, porque Jesús le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y en ese momento Saulo quedó ciego, se cayó del caballo y quedó ciego, y su vida fue transformada. Luego tuvo que ser sanado y ahí pasar su proceso para ser el gran apóstol, el gran predicador, el gran maestro, el gran pastor, el gran misionero, el gran evangelista, el gran escritor, porque él escribió muchos de los evangelios que conocemos hoy en día. Fluyó.
Pablo con el Espíritu Santo fluyó y Dios lo usó. Dios lo usó tremendamente. Entonces, hermanos, ¿no creen que también Dios nos quiere usar a nosotros? Pero hay que tener en claro, número 1, que hay paz con Jesús. Número 2, que hay alegría con Jesús. Número 3, que hay un propósito cuando conozco de Jesús. Y número 4, que hay poder cuando soy tocada por el Espíritu Santo. Hay 4 propósitos por el cual Dios en esta mañana recordamos. Todo el mundo hoy recuerda la resurrección de Jesús, porque fue algo que sucedió, algo verídico. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de esto existiría en nuestra vida. Pero estamos aquí porque Jesús cumplió su promesa y cumplió su propósito. Ahora Jesús nos dice, yo cumplí mi propósito. Iglesia Conexión de Fe, cumple tu propósito ahora. Gana Cieneguilla para Cristo. Gana Lurín para Cristo. Gana Manchay para Cristo. Gana Lima para Cristo. No solamente pienses en Lima. Gana el Perú para Cristo. Gana el mundo para Cristo. Ese es nuestro propósito, hermano. Y hoy en día tenemos muchas facilidades a través de los medios de comunicación. Gloria a Dios por los medios de comunicación. Porque hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que son muy hábiles con las redes sociales. Pero tenemos que animar a nuestros jóvenes o a las personas adultas que usen esa plataforma para llevar el propósito del mensaje de Jesús a otros. Debemos usar esa plataforma, porque si a veces el Satanás lo usa para dañar, nosotros tenemos que usarlo para bendecir y dar vida a la gente. Animemos a nuestros jóvenes. Tú eres hábil en eso, muy bien. Ora y usa tu propósito en esa red social. Necesitamos alcanzar no solamente a los que están en el Perú, sino a los que nos ven también en el continente entero. No te conformes con llegar a casa, sentarte, echarte, hacer tu rutina. Qué aburrido, ¿no? Cuando tu vida no tiene propósito, tu vida es tan rutinaria, tan aburrida. Pero cuando tu vida tiene un propósito, hay algo que te motiva, hay algo que te inyecta, hay algo que te impulsa, hay algo que te anima, porque has entendido que no eres tú, sino es Dios en ti. Jesús respaldándote a través de su Espíritu Santo, que te va a dar poder, dunamis, poder, hermanos. Llénate de ese poder. Pides, Espíritu Santo, lléname de tu poder. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, úsame. Y vas a ver que en el momento que menos te des cuenta, el Espíritu Santo te va a tocar. El Espíritu Santo va a fluir en tu vida. Cuando tú se lo pides, Él viene. Mientras tú no se lo pidas, Él no va a venir. Porque Él es muy caballero y respetuoso de tu decisión. Si tú se lo pides, Espíritu Santo, tócame, Él lo va a hacer. Y en el momento que menos te des cuenta, Él lo va a hacer. Mucha gente ha sido tocada por el Espíritu Santo en su ducha. Ahí bañándose, orando, escuchando una música y de repente le fluyeron lágrimas de alegría, de gozo y comenzaron a hablar en lenguas. Es porque no es el lugar, hermanos, es el corazón. Donde tú estás, Dios, el Espíritu Santo te puede tocar, te puede llenar. Pero hay que tener disposición. Disposición. Si yo no dispongo, no va a pasar nada. Tienes que ser intencional en tu búsqueda al Señor. Tienes que ser intencional. Saca la música basura de tu casa. Los cristianos no escuchamos música que no glorifican a Dios. Porque la música tiene un poder que influye en tu mente y en tus emociones. En nuestra casa escuchamos música cristiana. Mis hijas se saben la música cristiana desde chiquitas, ellas escuchan. Yo de niña, mi papá ponía música cristiana en la casa. Yo me crié y me formé así. Necesitas darle lugar a Dios en tu vida. Echa fuera al diablo de tu vida. Porque el diablo, de cualquier ventana, de cualquier pretexto, de cualquier cosita, se va a meter.
necesitas encontrar y declarar que hay beneficios en tu vida a través de la resurrección de Jesús. Glorifica a Dios con tu vida. Glorifica a Dios aún con tu celular. Glorifícalo. Dile, no, este celular no va a pasar música mundana. Yo lo voy a ungir con música que glorifique a Dios. Yo les cuento una anécdota. Desde la primera vez que yo tuve un celular, hace muchos años, nunca me han robado. Nunca. Yo siempre cuando trabajaba me lo metía bien guardado en mi pantalón. Nunca me han robado. Y que yo decía, Señor, este instrumento yo necesito usarlo para tu gloria. Guárdamelo, protégemelo. Ya pasaron muchos años y Dios ha cuidado mi celular, porque es una herramienta también para muchas personas. Necesitamos ungir nuestras cosas, darle valor. Señor, este es tuyo, cuídamelo, protégemelo. Mi casa es tuya, Señor, voy a abrir las puertas para un grupo. Mi negocio es tuyo, Señor, voy a ver la manera de cómo glorificarte en mi negocio. Mis finanzas son tuyas, Señor, yo voy a dar con generosidad para que lo que se necesite en el ministerio. Yo voy a sembrar y el Señor te va a bendecir. Busca ese propósito en tu vida. Paz, alegría, propósito y poder. Paz, alegría, propósito y poder. Paz, alegría, propósito y poder. Recuérdalo, memorízalo. Señor, gracias por tu resurrección, porque a través de tu resurrección tengo paz. Cuando venga el enemigo a fastidiarme, a quitarme esa paz, voy a declarar tu paz. Tengo alegría. Cuando me sienta triste, deprimida, voy a declarar que yo tengo alegría en ti. Cuando no tengo un propósito o me sienta desorientada en esta vida, voy a declarar que yo tengo un propósito para Dios. Y cuando sienta que Dios no me usa, que no tengo nada, voy a declarar que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida y que el Espíritu Santo me ha dado poder. Amén, hermanos. Hoy es día de resurrección. Hoy es día que tenemos que celebrar. Todo el mundo celebra, pero los cristianos tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad y ese gozo que necesitamos trabajar y desarrollar por la resurrección de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar, y quiero que me pongas una cancioncita, por favor, de fondo. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias al Señor. Primeramente por su palabra. Cierra ahí tus ojos. Y dile con tus propias palabras al Señor: Señor, gracias. Gracias porque en ti encuentro paz, Señor. Aún en medio de los conflictos, de los problemas, de los temores, de los miedos, en ti encuentro paz, Señor. Gracias por esa paz que tú me has prometido. Y cada vez que yo me acerco a ti, puedo sentir esa paz en mi vida. Gracias, Señor, por esa paz. Gracias, Señor, por esa alegría que me quita la tristeza. Gracias por esa alegría, Señor, que aún cuando estoy en problemas, en dificultades, puedo sonreír y creer en tus promesas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has dado un propósito a mi vida, Señor. Mi vida ya no es igual. Mi vida ya nunca más será igual, Señor, porque tú me has dado un propósito. Ayúdame a cumplir ese propósito, Señor, y ser consciente de mi responsabilidad en usar ese propósito. Y también, Padre, te pido que nos des ese poder, de esa llenura del Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Danos ese poder, Señor, para poder cumplir tu propósito aquí en la tierra. Porque yo tengo mi propósito, Señor. Ayúdame a cumplir ese propósito por el cual tú me has llamado, por el cual tú me has levantado y me llamas hijo o hija de Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias por mis hermanos que están en esta mañana, siendo conscientes de su responsabilidad. Yo te pido que los ayudes, Señor. Si han cometido algún error, si no han sido conscientes de tu presencia, Señor, este es un momento para que ellos puedan pedirte perdón, Señor. Yo te pido que
que los ministres, que los toques, Señor. Con tu presencia, Señor, llénalos. Llénalos, Señor, en esta mañana. Mira sus corazones que están dispuestos, que están deseosos de querer recibir más de ti, Padre. Que esa llenura de tu presencia, del Espíritu, ese poder llegue a ellos, Señor. Que ellos fluyan con ese poder que tú has prometido a tus discípulos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender ese propósito que tienen en su vida. Yo los bendigo a cada uno, con sus familias. Que cumplan su propósito con sus familias. Que cumplan su propósito con su trabajo, con su negocio, con su emprendimiento, Señor. Que cumplan su propósito, Señor, por el cual tú los has levantado. Que cumplan su propósito, Señor, a donde tú los lleves en su centro de estudios, su centro de trabajo. Que cumplan su propósito, Padre. Ayúdalos en esos momentos difíciles a recordar que ellos tienen un propósito. Y dales ese poder que viene del Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque salimos animados y desafiados en esta mañana. Gracias, Señor, porque entendemos y somos agradecidos por esa muerte y esa resurrección. Gracias, Papito lindo. Gracias, Espíritu Santo, por estar al lado nuestro, por no dejarnos, por respaldarnos cada día. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Y sigue hablándonos en esta semana, Padre. Sigue ministrando nuestra vida, Señor. Y si hay situaciones difíciles, haznos recordar esta palabra, Señor, que hemos recibido. Y ayúdanos a aplicar también esta palabra en nuestra vida. Gracias, bendito Dios. Yo bendigo a todo este pueblo de Conexión de Fe. Gracias por estar con nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, hermanos. Vamos a darle una palma al Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese gozo, esa paz, ese propósito y ese poder que viene del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias a mis hermanos que están en el Facebook. Que Dios me los bendiga. Nos vemos.